Oye, hoy día vamos a conversar sobre inversión inmobiliaria. Pensando en 2023, pensando en todo lo malo que pasó en el 2022, pensando en todo lo malo lo que nos dejó la pandemia, hay que ver el vaso medio lleno, qué es lo que va a pasar, qué nos trae el 2023. Así que vamos a preguntar. Predicciones, predicciones. Víctor, ¿cuáles son tus predicciones inmobiliarias para el 2023? Eh, yo creo que va a seguir como hasta ahora. Hay, o sea, ¿Cómo estamos ahora? ¿cómo estamos? Claro. No, mira, a ver, juntemos algunos puntos. Recesión, bajo crecimiento, posible contracción, eso trae como consecuencia despidos en muchos casos. La inflación, si bien se está controlando, todavía no es que baje ni vuelva a niveles normales, así que las tasas van a ser altas. Así que yo pienso que la tendencia va a seguir. ¿Cuál es la tendencia? Poca gente está comprando. Todavía está muy caro. Las inmobiliarias tienen problemas con las constructoras, muchas se han tirado a quiebra y yo creo que un año es muy poco tiempo todavía para reponerse. Así que mi predicción es que el mercado inmobiliario va a seguir bien golpeado en general. Yo concuerdo con eso. De hecho, el dato de inflación de noviembre creo que fue 1%. Eh, entonces, eso, claro, está muy por sobre lo esperado. Entonces, eso significa que la inflación no está dando tregua. Hay que obviamente ver cuáles son las razones de esa alta inflación. Donde los pronósticos iniciales era que el 2023 se iba a cerrar con una inflación de un 5,8, más o menos. Esa era la predicción inicial. Sí. Respecto del 13 más o menos por ciento que íbamos a estar cerrando el 2022. Entonces, claro, con una inflación controlada de 5,8 y un escenario de recesión era un escenario muy propicio para que el Banco Central bajase la tasa de interés, lo cual mejora obviamente el negocio inmobiliario, pero el negocio inmobiliario en el 99% de los casos se basa en comprar, arrendar y que ese arriendo sea capaz de pagar los dividendos. Con las tasas actuales y con los datos de inflación actuales, en muchos casos no da esa ecuación. Esa ecuación de el arriendo paga el dividendo. Porque si los arriendos han subido, no necesariamente lo han hecho a la velocidad que requiere la inflación galopante. Entonces es complejo el escenario inmobiliario. Siempre he planteado que el que está ganando mucha plata hoy día en el negocio inmobiliario es quien compró en el 2017, porque pudo, por este efecto de, de la dificultad en comprar, eso hizo que los arriendos subiesen de precio, pero el que compró el 2017, que compró con una tasa de interés del 2%, ese está considerablemente mejor porque esa persona pudo subir el valor de arriendo. Yo no sé si la persona que compró el 2021, por ejemplo, que escrituró el 2021 con el arriendo, está hoy día ganando plata, está quedando con saldo positivo. A mí me da la impresión que no. Ya, yo hice el ejercicio, pero yo tengo un departamento a la venta, entonces hice el ejercicio de ponerme en la situación del eventual comprador. Dije, ¿cuál sería la situación del eventual comprador? Y lo simulé en dos bancos distintos. Y el crédito eh, que aparecía en la simulación consistía en un dividendo, el dividendo más barato de las opciones que optaban, de 690.000 pesos para un departamento que está arrendándose en 400.000 pesos. Entonces, para mí, ese es un argumento de que el negocio inmobiliario este año y el próximo no va a ser muy bueno. Por mucho de que los arriendos suban, porque ese es un departamento que tengo en Ñuñoa, dije, ese departamento de 48 metros cuadrados no lo puedo arrendar en 690. Quizás está barato en 400, perfecto, eso es cuestionable y todo el cuento. Pero 6,90, que es el valor del dividendo de la persona eventual que tendría que comprar, creo que es exageradamente alto. ¿Ya? Es- Entonces, haciendo la simulación del eventual comprador, es que yo pienso que el negocio inmobiliario va a estar O sea, no, complicado. si alguien te compra ese departamento no va a ser efectivamente para hacer una inversión. Y lo que pasa es que la persona que me va a comprar el departamento no me va a pagar las 3.500 UF que yo estoy pidiendo, que más o menos es el valor de mercado. Si uno ve las cotizaciones y todo el cuento, ese debería ser entre comillas, valor de mercado, porque una cosa distinta. O sea, una cosa es el valor teórico de mercado y otra cosa es el valor de cierre del negocio. Entonces, ¿lo voy a poder vender a 3.500? Yo creo que ni por si acaso. Ya, ¿Ya? Entonces, por alguna parte tiene que bajar. Si la única forma que baje el dividendo es que baje el precio. claro. Y cuando hemos visto que inmobiliarias están diciendo, oye, estamos vendiendo departamentos con oferta, menos 17 millones de descuento. ¿Están vendiendo con menos 17 millones de descuento o es que el negocio está parado?
Los precios están bajando. A mi juicio, los precios están bajando. La diferencia también que vemos en el inmobiliario respecto a las acciones es que no es un mercado perfecto. No entramos en la página del banco y vemos en línea la tasación de nuestra propiedad. Es De hecho, difícil darse cuenta. no tenemos idea. Yo no tengo idea en cuánto se han vendido los departamentos, por ejemplo, acá en el condominio donde yo. No tengo idea. En cambio, en bolsa sí. Pues en bolsa entramos a la bolsa y sabemos que la acción del Banco de Chile bajó X%. Entonces es un mercado que lo hace mucho más perfecto la bolsa. El inmobiliario estamos mucho más ciegos en respecto de los números, pero haciendo algunas simulaciones, de hecho, particularmente esa simulación bancaria es la que a mí me genera la sensación de que los precios tienen que bajar. Entonces, ese escenario de precio más bajo, considero que sí puede dar eventualidades, o eventuales, mejor dicho, oportunidades de inversión. Eso. ¿Ya? Entonces, creo que va a haber ruido en el mercado inmobiliario, de que el negocio no está dando a los precios que hay y que van a tener que vender a precio más barato. O sea, para mí no hay duda. Creo que va a ser un mal año para el que compró antes y quiera vender, porque no creo que alguien pueda pagar los precios de mercado o los precios que debiesen ser. Esa es mi teoría puntual. Entonces, en ese sentido, creo que la persona que quiere invertir en inmuebles puede encontrar oportunidades de vendedores que están apurados. Yo no estoy apurado porque ese departamento ya lo pagué. Entonces, no tengo ese apuro de que tengo un dividendo que me está creciendo al ritmo de la inflación. No, el dividendo ya lo pagué y el arriendo me entra completo. ¿Sí? Suena raro eso. Pero, pero hay personas que van a estar apuradas por vender. Yo tengo varios amigos que están muy en contra en términos de saldo, del valor de dividendo versus el arriendo. Dicen, quiero vender porque estoy menos 200.000 pesos todos los meses. Puto de estuta, va a ser el mejor momento para vender porque para vender va a tener que rebajar 20% más o menos el valor de la propiedad. Y ahí es donde el inversionista que puede tener capital, que se puede aguantar un par de años en el comprar la propiedad y que Y aguantar el esté menos levemente 100, menos 200. aguantar el menos 100, menos 200 y que compra barato, claro, después cuando empiecen a bajar las tasas, esa persona creo que ahí va a ser un buen negocio. Yo no sé si la compra en blanco o en verde va a ser un buen negocio el 2023. Yo me decantaría, si es que tuviese que comprar un inmueble, por una propiedad que estuviese, o sea, que fuese usada. Y ojalá calabozo como le gusta a Cristóbal. Ya, yo tengo muchos sentimientos encontrados acá. Lo primero, lo mismo que Álvaro, yo comparto la sensación de que no te puedes proyectar en un escenario tan variable que está en este momento para meterte con un departamento en blanco o un departamento en verde. Porque es súper incierto lo que va a pasar de aquí a un año. No tenemos idea, no tenemos idea de lo que va a pasar. Ahora, por ahí Oscar pregunta, ¿la UF baja, alguna vez baja? Bueno, sí, sí baja, pero ahora yo creo que en los próximos 5 años no va a bajar. Es muy Baja difícil. cuando hay deflación. O Sí, sea, es la baja cuando hay UEF está deflación. indexada Al, cuando está al ligada al IPC. IPC. Si tú ves un IPC negativo es cuando baja la UF, pero en estos casos no va a bajar. No, va a seguir subiendo. Y va a subir todos los meses. Entonces, Sí. De hecho, para interrumpirte un segundo, Cristóbal, la deflación es tan tóxica como la inflación alta. De hecho, es más tóxica la es más deflación que la tóxica, inflación es, alta. es peor. Es peor. O Sí, sea, si porque tenemos separan todas las compras. deflación, claro. Porque destruye completamente la economía, la deflación. Sí, el peor de los... O sea, Sí, yo pues no sé qué es peor, si una hiperinflación o una deflación. es peor la deflación. De hecho, la deflación va ligada a una hiperinflación. No, la deflación es Si peor. alguien, Pero por si alguien se ejemplo, pregunta... mira, por ejemplo, el escenario argentino. Argentino es un ejemplo clarito. Tienen hiperinflación hace rato. Pero todavía sobreviven, po. Pero con una deflación estarían, pero malísimo. Claro, Porque para quién... estarían todas las empresas detenidas. Sí, pues. O sea, en el fondo, para quien se pregunte por qué una deflación es tan mala, es porque si los precios están bajando, ¿por qué voy a comprar hoy día si mañana voy a Exacto. comprar más barato? Entonces empieza a generar una espiral de posponer la decisión de compra porque en el futuro va a estar más barato. Y las fábricas paran, dejan de producir. Y le destruye la caja a todas las fábricas, Claro, y empiezan a después despedir tienen que echar gente. gente y así Claro, entonces sucesivamente. Es la, una la espiral deflación es de tóxica. destrucción. Es súper. En cambio, con la inflación, por lo menos ocurre el fenómeno de que las empresas igual se adaptan. Por último, te echan las personas, pero no se deja de producir. Exacto. Claro, una inflación alta es malo, es muy malo. Una Es muy hiperinflación bueno, es extremadamente claro. malo, pero la deflación es destructiva y la deflación va acompañada de una hiperinflación. O sea, después de escenarios de deflación,
prolongados, te puede venir una hiperinflación. Ahora, volviendo al tema, ¿vamos a tener inflación el otro año? ¿Terrible? Sí, vamos a seguir con el escenario de inflacionario terrible. Las tasas de interés también van a seguir por las nubes. Así que va a ser súper complejo todos los inversionistas que quieren sacar créditos hipotecarios. Ahora, tenemos que entender el contexto. Las inversiones inmobiliarias son, como lo dirían los españoles, son la hostia porque te permiten apalancarte. El apalancamiento es la clave acá. ¿Y qué significa apalancamiento? Que tú puedas pedir un crédito hipotecario para, poniendo en el caso, si tú tienes 15 millones, tú te puedes comprar perfectamente una propiedad de 80 millones. Cosa que sería imposible o te costaría mucho más comprarte esa propiedad de 80 millones. Ese es el problema. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Estas propiedades por lo general se pagan solas. Hasta lo que nosotros habíamos conocido hace unos años atrás. Tú te comprabas una propiedad, la ponías en arriendo tradicional, se pagaba sola y lo único que tenías que esperar era recuperar el monto del pie invertido. Ese era tu capital inicial. Es así de simple. ¿Y cuándo recuperáis el pie invertido? Si pasaba un determinado periodo o cuando se vendía la propiedad. Y cuando se vendía tenías dos tipos de ganancias. Tenías la ganancia por plusvalía y tenías las ganancias por concepto del ingreso de arriendo. Que eso eran pequeñas ganancias. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque, claro, vamos a vernos beneficiados todos por el tema inflacionario. Vamos por una falsa plusvalía, por así decirlo. Porque claro, me imagino que todos están diciendo, no, es que mi propiedad costaba 100 millones y ahora cuesta 150. Pero oye, hay que ponerle el interés real. ¿Cuánto vale realmente? Entonces hay que compararlo con la UEF. ¿Cuánto creció respecto a la UEF? Y ahí nos vamos a pillar alguna sorpresa. Aún así, es mucha plata. Es mucha plata. Ahora, Dime. no, ojo, porque, o sea, es efectivo, o sea, claro, está siempre el pensamiento, mi propiedad valía 100, ahora vale 150, gané 50. No, no ganaste 50 porque hay una inflación alta entre medio. No obstante, cuando tú haces rotación de activos, por ejemplo, vendo una propiedad, la vendo en 150, y con ese delta que me está quedando de plata, que si bien ahora no son tantas UF, pero en peso es mucha UF, si tú lo traspasas a otro tipo de activo, que está en peso, que puede estar depreciado, como por ejemplo la bolsa chilena, que la bolsa chilena está castigada, ese incremento que tú tuviste por la UEF hace que puedas comprar muchas más acciones. En castellano, suponte que tenías una propiedad que valía, qué sé yo, 5.000 UEF a principio de año, y al fin de año sigue valiendo la misma 5.000. Pero por efecto inflacionario, la UEF subió más o menos 3.000 pesos en el año. Un poquito más de 3.000 pesos, pongamos 3.000 pesos. No, Por efecto inflacionario, 5 lucas subió. 5 lucas, ya, ok. Y son 5.000, o sea, ganaste 25 millones. Si mantuviste el precio de las 5.000 UEF. Claro. 5.000 pesos de la UEF por 5.000 UEF. 25 millones. Tú vendiste y obtuviste 25 millones más. Y esos 25 millones más los puedes traspasar a inversiones que estén en pesos depreciadas, como es la bolsa chilena que está castigada. Y ahí, si bien no ganaste plata en términos reales, pero compraste más pesos en activos que están depreciados. Buen Y ahí dato. hay una ganancia tremenda. Buen Hay una dato. ganancia tremenda ahí. Y de hecho Buen hay dato. un indicador en la inversión inmobiliaria que es el cap rate, que en el fondo es cuánto dinero te está dando una inversión en función al valor comercial de la propiedad. Entonces, claro, de repente imagínate que tú compraste a 100, te está dando una rentabilidad, no sé, del 5, pero si esa propiedad subió mucho de precio, tienes un activo que se ha valorizado mucho, tu cap rate, o sea, tu costo de oportunidad baja. Mientras más sube la propiedad, menos rentabilidad le estás sacando al Sí. dinero. ¿Ah? Entonces, de repente, claro, al hacer esta rotación, tienes una caja más grande, un patrimonio mayor y quizá en otro activo te puede dar más. Pasa lo contrario, por ejemplo, con los arriendos. De repente tienes propiedades que no suben tanto de precio, pero el arriendo ha subido mucho. Ahí sí tu rentabilidad de flujo sube en proporción a lo que ha subido la propiedad. Y ahí en ese caso te conviene mantenerla. Entonces hay que evaluar esas dos situaciones. Si la propiedad se ha valorizado mucho y no ha subido el arriendo, quizás puede ser una decisión hacer Claro. un cambio O de que el activo. arriendo no suba en la misma proporción que lo que sube el valor de la propiedad. Exacto. En pesos. En Entonces, peso. en ese sentido,
la variación de la UEF es beneficiosa para el inversionista que quiere hacer rotación de portafolio, que quiere salir del inmobiliario e irse a bolsa, por ejemplo. Hay un beneficio importante. Ahora me Sí, toca, sí. me toca otro punto. Ahora te quiero tocar otro punto, que es el tema de la poca demanda de inmuebles. O sea, yo creo que hay demanda. No, Yo creo que hay demanda. demanda hay. Demanda De hay. hecho hay déficit, dicen. El problema yo creo que existe es el tema de la que hay poca La gente capacidad que de pago. la capacidad La de pago. capacidad de pago de Exacto. esa De ese- demanda. claro. Exacto. Mm. O sea, podríamos decirle demanda, a ver un término en particular, demanda real. Porque son personas que tienen la capacidad de poder comprar. Porque no todos tienen la capacidad de poder comprar. Yo la verdad que me gustaría mucho poder comprar un departamento, pero a mí nadie me presta dinero. Entonces no estoy dentro de ese globito de demanda. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí entra la mano de Adam Smith a jugar sucio. Y lógicamente, si hay escasez de demanda, lógicamente van a tender a bajar los precios. Eso debería pasar, sí o sí. ¿Qué cosa estoy viendo? Yo estoy viendo que, por un lado, las inmobiliarias, hay algunas que están quebrando. Eso ya lo sabemos. Están tirando ofertones. Ofertones, pero para compra en verde y en compra en blanco. Correcto. Para compra en verde y compra en blanco. Pero los bancos no están cediendo. O sea, los bancos también tenemos tasas altísimas. Yo el otro día simulé un crédito hipotecario en el Banco Estado. Y daba un dividendo, pero, o sea, un departamento de 2000 UF daba un dividendo de 450.000 pesos. Era muchísimo. Mucho, mucho, mucho. En verdad era muchísimo. Me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que se me ocurre a mí? Bueno, volviendo al mismo tema, yo creo que ya los tres estamos de acuerdo con ese mismo discurso. Ir a ver propiedad usada. Así Yo creo que es. ahí está el dinero. Sí, de hecho, Con... algo que mencionó Álvaro, muy, muy interesante, es que eh, hay personas que a lo mejor necesitan vender una propiedad por X situaciones de la vida, no sé, se quedaron sin trabajo, se les fueron los arrendatarios, qué sé yo, o a lo mejor tenían una proyección y justo se les dio en este momento. Hay personas que realmente necesitan vender la propiedad. Si no hay compradores, estas personas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener que bajar el precio lo más que puedan y ahí pueden haber oportunidades. Al final es eso. Sí, con el contra de que la compra, en la mayoría de los casos de la compra de propiedad usada, requiere que tengas un pie guardado y ahorrado previamente, que es más grande en muchos casos que la propiedad nueva, que puedes tener posibilidades de pago, qué sé yo, en X cantidad de cuota del pie. Claro. Entonces, eso sí va a segmentar un poco y va a descremar un poco a la cantidad de inversionistas. Muchas personas que quieren comprar, pero no tienen, qué sé yo, 15, 20 millones de pie que puedan destinar a esto, sino que tienen capacidad de pago de manera mensual, pero no tienen el ahorro necesario. Cuando ocurren estos fenómenos en particular, también empiezan a hacer el crédito del vendedor. Eso. Lo han conocido? ¿Lo han escuchado alguna vez? Eh, Sí, yo lo he Sí, escuchado. El crédito del vendedor es básicamente cuando hay una persona que no tiene capacidad de compra, el dueño del departamento ofrece a la parte que está interesada en comprar, le ofrece un pequeño financiamiento para suplantar el déficit de la deuda. Y ese financiamiento se calcula en intereses o a veces sea sin intereses, va a depender de la negociación que se llegue. Y lo simpático, que es lo más interesante, que la propiedad queda en garantía. Se firma un pagaré, entonces estipula que si el comprador por algún motivo deja de pagar alguna de estas cuotas, la propiedad pasa automáticamente a ser del dueño correcto. originalmente. Esto es súper común
en el campo. Esto es una práctica, pero súper usual. Aquí nosotros somos unos señores de ciudad, nosotros no lo hemos visto mucho, pero en el campo se da usualmente esto. Se hace muchísimo. Porque claro, el guaso que compra terreno, por lo general, no es sujeto a crédito para los bancos. No, pues. ¿Y qué es lo que hace? Claro, manejan volúmenes de plata importantes, po. No es necesariamente una persona en situación de calle. No, pues tienen plata, tienen plata. Pero ¿qué es lo que hacen? Conversan con los dueños y negocian alguna forma de pago para poder adquirir terrenos, po. Es súper usual, súper usual. Pero acá se desconoce mucho eso. Yo creo que van a empezar a nacer estas formas de financiamiento más de lo usual. O sea, tal vez no se hace mucho, pero van a empezar a surgir. Porque claro, el que quiere vender, o sea, Álvaro, tú en tu caso, si te da esta opción, ¿lo Vendería. harías? ¿Lo venderías? Sí, sí. Sí, porque mira, a ver, hagamos un número sencillo. El departamento vale 3.500 UF. O sea, pero tú lógicamente tendrías que poner tus condiciones crediticias, tú Sí, poner sí, la tasa de interés, po. pero lo haría porque me gusta mucho el concepto de rotar activos. Por Ya, ejemplo, ese departamento se arrendan 400.000, vale 3.500 UF. Estoy con la calculadora en la mano. 3.500 UF por... ¿Cuánto está la UF? 35.000. Serían Más o menos. 122 millones. 122 millones. A los precios actuales que hay en bolsa hoy día, puedes obtener retornos de el 8 o 9% en un mix accionario dividendero, ya. también con los fondos que hemos conversado, el CEFIN Renta, el CEF Medivo, o sea, fondos relativamente comunes, y eso te da más o menos a 122 millones por 0.8, 9.800.000 Ya, anual, pero Álvaro, dividido en si, 12, pero si tú voy, vendes, si tú vendes tu departamento, 816. si tú vendes tu departamento en esta condición, no te va a llegar todo el dinero, po. ¿Tenéis claro eso? Te va a llegar un porcentaje nomás, te van a pagar el pie y tú vas a dar el financiamiento, vas a entregar la propiedad. Y te van a empezar a pagar mes a mes. O sea, te van a pagar el dividendo, te lo van a Ah, pagar a ok, ti. ya, ok, esa era la, O sea, esa era- tú te conviertes en el banco en no, en este caso. Claro. perfecto, ya entendí la forma. Yo pensaba que el pie era el que tú lo dabas, porque eso yo sí lo he visto, de Es que personas hay que muchas dan el formas, hay financiamiento para pie. muchísimas. Hay muchas formas. Pero ojo, que ocurre un fenómeno. Si por lo general las entidades bancarias no te dejan hacer estas jugadas por detrás. Te blindan los contratos. Porque claro, porque es el banco el que deja en Claro, garantía lógico. la propiedad Sí, para pues ellos. lógico. Lógico, lógico. Claro, ahí está. Sí, yo lo vi mal. No, pero yo vendería porque quiero hacer rotación de activos, Ya, básicamente por eso. vendería. Pero igual piensa Sí. que te van a llegar 300, 350, llegarían 700 UF solamente por efecto de pie. Sí, Sí, lo haría. porque Lo por haría. ejemplo, tú tienes la propiedad hoy día, lo que se hace es básicamente que en vez de pasar por el, ¿cierto? Porque al final está el comprador, pasa por el banco le paga al vendedor y tú le pagas al banco. Al final te vas y paseas el banco y haces el acuerdo directamente con el Directamente comprador. con el comprador. Entonces, claro, llegas a un acuerdo de un pie, que puede ser un 10, un 20, lo que se estime, y luego eh, la persona que te compró, ¿cierto? Te tiene que ir pagando mensualmente. Entonces, Exacto. imagínate, recibes este pie, haces la rotación de activos, lo inviertes en la bolsa, por ¿Mm? ejemplo, y además todos los meses te va a llegar un pago que la persona tendrá que ver ahí si lo arrienda, si vive ahí, como sea, te va a llegar todos los meses. Y suponte tú que tienes una hipoteca, un acuerdo a 10, 20, 25 años. Si tú en el año 10 dejaste de pagar, la propiedad como está en garantía vuelve a quedar a tu nombre y tú esos pies más esos 10 meses, o sea, esos 10 años que la persona te estuvo dando mensual, tú lo estuviste invirtiendo. O sea, es un tremendo, el riesgo está 100% concentrado en el lado del vendedor y Mm. obviamente hay que tener unos muy buenos contratos para asegurarse de que las Claro. garantías apliquen bien cuando ocurran. Sí, yo creo que hay que tener una parte legal muy, Legal muy sólida, sí. Sí, poderosa ahí, porque ¿qué hay pasa que tener si... un abogado importante ahí que pueda apoyar, que maneje bien el tema inmobiliario. Así Otra es. cosa que creo que va a empezar a surgir y se va a dar más, ya se había dado anteriormente, pero yo creo que va a empezar a darse mucho más, van a ser las ventas de propiedades con compromiso
o sea, el arriendo de propiedades con compromiso de compra, Sí. Claro. en donde se entrega una propiedad por un periodo de 1 o 2 años por lo general, en donde se le dice a la persona que está arrendando que tú tienes un plazo de 1 o 2 años para concretar la venta. Y se establece de que un porcentaje de ese arriendo va destinado a ser pago de pie. El pie. Es una forma asombrosa de comprar una propiedad. Es asombrosa porque no tienes que gastar una cantidad de dinero impresionante para comprar una propiedad pagando el pie. En cambio, se te está destinando una parte del arriendo para el pago de ese pie. Claro. Es Ese fabuloso. modelo me gusta. Es muy bueno ese modelo. Claro, la persona, eso sí, en caso de que se arrepienta de todo el proceso, pierde absolutamente todo el dinero que haya ingresado como parte del pie. Esa es la condición. Pero está dentro Claro. de las posibilidades que pueden existir. Por ahí Cristian Molina nos habla del leasing. Yo la verdad que yo no manejo bien el tema del leasing. Sé que es como un crédito hipotecario, pero es como un arriendo que te lo entrega una Claro. entidad crediticia y al final Claro, del periodo pasa a A venderse tu nombre. a tu nombre. Tengo entendido que es así, pero no lo manejo bien. Sí. Es como un arriendo con compromiso de compra. Claro, Se ocupa mucho en empresas, con autos, pero básicamente es lo mismo. Es como un arriendo con compromiso de compra, es un modelo bien interesante para ambas partes, porque tú en el fondo aseguras la compra hoy en día, la persona te paga todos los meses, lo cual a ti te sirve como para pagar el arriendo, perdón, el dividendo, y además le puedes sacar una ganancia. Y en el periodo que acuerden, que puede ser 2, 3, 5 años, la persona se compromete a comprar la propiedad. Y eso le da tiempo quizás a una persona de hacer un negocio, de vender algo que está por ahí, darle tiempo a la economía, que obviamente nadie sabe cuándo va a dar vuelta, pero te da como ese tiempo, por así decirlo. Es interesante. Tiene sus riesgos, sí. Oscar Hernández pregunta, ¿invertir en CFI inmobiliario? Mira, es sumamente válido hacer ese tipo de inversiones, pero pierdes todo el potencial del apalancamiento con la inversión inmobiliaria. Esa es la gran ventaja. O sea, tú ganáis, con la inversión inmobiliaria ganáis como, por así decirlo, mucho más rápido que con el mercado accionario. O con este tipo de inversiones. Porque estas inversiones están, por lo general, más del 10%. Es muy difícil que llegues a alcanzar. Pero una inversión apalancada puede ser mucho más que eso. Y en muy corto tiempo también. Estos tienen objetivos distintos. La Sí. inversión en fondo inmobiliario es más que nada para generar renta, para generar flujo. Y la inversión en inmueble propiamente tal con apalancamiento es para creación de patrimonio. Eso. De hecho, yo lo veo como, si estoy partiendo y no tengo ni una inversión, creo Claro. que partir con un inmueble apalancándose es mejor. Después se vende y se cambia a fondo de inversión inmobiliaria, que la rentabilidad por flujo va a ser mayor que la del arriendo tradicional. O si no tienes el pie, también partir por estos tipos de instrumentos que no necesitas tantos volúmenes de dinero. Tampoco es malo. Y después agarrar ese dinero y te metes en una propiedad. Y después te puedes cambiar de una y otra. Pero claro, todos los portafolios de inversiones tienen que ir, por lo menos en el comienzo, tienen que ir acompañados de una propiedad que tenga una rentabilidad decente. No estamos hablando de alta, pero decente, más del 4%. O sea, al menos el 4% ya está bien. Sí. Sí, es muy importante lo que dijo Álvaro. Hay que tener muy bien claro en qué etapa de la inversión estamos. Si estamos en la etapa de crecimiento, donde el objetivo es aumentar el patrimonio lo más rápido posible. Ahí la inversión inmobiliaria con apalancamiento, cuando hablamos de Brutal. apalancamiento es con crédito hipotecario, dando lo menos de pie posible, ¿cierto? Porque la rentabilidad se calcula entre lo que te da la inversión sobre lo que tú tuviste que invertir. Por lo tanto, si pusiste muy poco pie, la rentabilidad es muy alta. Y lo lindo de esto es que la propiedad, como está indexada a la UEF, va a ir aumentando su valor en pesos. Y después, efectivamente, cuando lo liquidas, cuando lo vendes, ahí recién ves el beneficio de ese gran apalancamiento. Pero claro, los fondos de inversión inmobiliaria ya estamos hablando para otra etapa, cuando ya quiero algo más estable, consolidado,
quizás para alguien que necesita fijarse un sueldo, algún emprendedor que necesita un colchoncito, o cuando ya están mayores. Entonces, depende del momento, Oscar, en el que estés. Si estás empezando o estás ya consolidándote. Claro, el fondo de inversión inmobiliario es más que nada como una especie de bono al final, que estás comprando una alta rentabilidad por flujo, pero que no necesariamente vaya a tener mucha plusvalía. Eso. Claro, la Entonces, propiedad en general, ¿cierto? Salvo este último año, sube de valor. Por lo tanto, si tú compras una participación, una cuota del fondo, no es que vaya a subir, no sé, en 10 años el doble. Difícil. Pero sí, una propiedad se puede subir incluso menos. Depende del lugar, obviamente. de hecho, yo prefiero inmuebles a comprar acciones de crecimiento. Sí, O sea, como estrategia de crecimiento patrimonial, prefiero el inmueble por un tema de apalancamiento versus acciones que apunten al crecimiento. Es que es exacto. mucha la diferencia con una propiedad. Es que es trampa, el apalancamiento es trampa. Sí, pues. Sí. Pero sabes que no se puede ver muy gráficamente eso. Es difícil visualizarlo. Claro, tendría que meterlo en un Excel y después colocar el valor de En un venta, po. Excel. Claro. Lo que pasa es que el acciones es bastante especulativo. O sea, una acción, no sé, pues de las 10 acciones, ¿cómo sabéis cuál es la que va a pegar el pelotazo? En cambio, en una propiedad es altamente probable de que sí suba de precio. Y sobre Claro. todo si invierte en un barrio emergente donde están empezando a llegar supermercados, líneas de metro, es como bastante Pero, predecible el hecho de que va a aumentar de valor. pero un poco. Rellenen. ¿Qué le pasó? Si grita, sí, pues es bastante probable que las propiedades suban de precio. Sí, Si es que está, claro, si es que está en un país también donde la economía no se va al traste, pero si estás en un lugar donde la economía está estable y compraste un lugar que efectivamente no tiene tantos servicios, pero que hay servicios que van a llegar, exacto. que quizá un mall pueda haber comprado algunos terrenos y esté en el banco de terrenos del mall. Por ejemplo, Parque Arauco tiene en sus memorias anuales donde tienen los bancos de terreno. Claro. Entonces uno dice, acá hay posibles lugares donde puede existir un mall de Parque Arauco después. Sí, Entonces, esa exacto. información es súper útil. Los lugares de metro. El metro históricamente ha hecho crecer más o menos un 17-18% el precio del inmueble en un lugar que esté cercano a un metro. Exacto. Entonces, que un inmueble suba de 17-18% y si tú estabas apalancado con eso y pusiste el 15% de pie, automáticamente tuviste más del 100% de rentabilidad sobre tu inversión. Sí, exactamente. Sí, sí, no, en la etapa de crecimiento es fundamental. Yo me acuerdo, una de las mejores inversiones que hice de inmueble puse 5 millones de pies. 5 millones. Ese fue el dinero que salió de mi bolsillo. Pasaron creo que 3 años y la propiedad subió de 45 millones a 65. O sea, fueron 20 millones en 3 años. Claro, como yo solamente puse 5, gané 20 a costa de 5. Estamos hablando de 400%. Sí, Y eso dividido en los 3 años te da más de un 100% de retorno. Entonces, el dinero que tú pusiste es muy poco. Por eso a veces, hace tiempo atrás, se hablaba mucho del famoso bonopié, ¿cierto? Por eso hay personas que incluso en el mes a mes el dividendo es más caro que el arriendo, ¿ya? Pero después cuando venden, recuperan, por así decirlo, todo lo sí. que tuvieron que poner mes a mes. Pero claro, aquí estamos especulando. Hay algunas propiedades, y a mí me ha pasado también, que yo dije, ya, estas las vamos a comprar para vender y resulta que no subieron de precio como queríamos. Y así como hay otras propiedades Sí. que uno compra para mantener y resulta que son de muy mala calidad, los materiales pencas, pero se valorizó muchísimo en el tiempo, ok, vendamos. Claro, porque se valorizó la zona. Ahora, cuando tú compras con apalancamiento, tú obtienes la amortización. Y es un concepto que no todas las personas lo entienden bien. Mm, Que es que cuando una persona pide un crédito, obviamente ese crédito hay que pagarlo. Pero cada cuota de ese crédito tiene dos componentes, intereses y amortización. Los intereses es lo que va a ganar la institución financiera y la amortización es la devolución del capital. Y la amortización es tuya. claro, Entonces, por ejemplo, yo tenía un departamento en Ñuñoa que el dividendo era más o menos 13 unidades de fomento al mes.
Ya. Y yo quedaba todos los meses como 50.000 pesos abajo entre el valor de arriendo y el valor del dividendo. Sí. Entonces yo tenía que poner 50.000 pesos. No obstante, la amortización eran 7, 8 UF. Entonces, el análisis era, claro, pongo 50.000 pesos mensuales, pero esos 50.000 pesos mensuales tienen un retorno de 8 UF de amortización. Claro. Porque esa amortización la recupero al momento de la venta. La amortización Exacto. es lo que hace que mi deuda vaya bajando. Entonces, si cada vez que estoy poniendo 50.000 pesos extra de mi bolsillo, la amortización me va bajando en 8 UF, cada cuota, cada vez que yo metía esos 50.000 pesos, esos 50.000 pesos tenían una rentabilidad del 400%, más o menos, Exacto. 300%, por efectos de la amortización. Así es. Entonces, la amortización es tremenda y eso es lo que hace tan rentable al final el negocio inmobiliario. Y además de eso, Con deuda, con deuda. con deuda, ¿cierto? Tenemos la amortización y tenemos los intereses, como tú mencionaste. Bueno, los intereses, hoy día hay un tema de impositivo en el cual todos los intereses que tú le pagaste al banco, que el banco ganó, a ti te lo descuentan de tu lugar complementario hasta un tope cercano a los 6 millones hoy día, el famoso 55 bis. Entonces, estás abultando tu patrimonio con estos 50.000, ¿cierto? Se está rentabilizando y además ese interés que está pagando tu inquilino, tú lo recibes como devolución en tu declaración de renta. No, como rebaja más que Como rebaja, devolución. sí, Como 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 rebaja. 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 Exacto. Entonces Claro. estás ganando por todos lados. El Sí, po. apalancamiento tiene un poder tremendo en la inversión inmobiliaria. O sea, si uno se quiere poner fino detalle, es increíble. De hecho, yo creo que la inversión inmobiliaria es, por lejos, el mayor constructor de patrimonio. Sí, La inversión en acciones tiene otros componentes, tiene otras cosas, tiene otros elementos, te da flujo, te da un montón de cosas. La inversión inmueble, yo creo que no hay que apuntar tanto al flujo, sino que hay que apuntar a la creación de patrimonio. ¿Y qué exacto. diablo es el patrimonio? Es el valor del activo menos el valor de la deuda. No es más que eso, la definición contable. ¿Cuánto vale la propiedad menos cuánto debemos? Entonces, ¿qué es lo que pasa en las propiedades? Si es que estamos en un escenario donde las propiedades van subiendo, el valor del activo sube, o sea, por aquí se ve, sí, el valor del activo va subiendo y la deuda va bajando. Entonces, Claro. este diferencial que está al medio es nuestro patrimonio y eso va creciendo mes a mes, independiente de que estemos marginalmente por debajo en el canon de arriendo. Ahora, ojo, si estamos por debajo puede que sea un desastre para nuestro día a día. Exacto. Entonces yo creo que en este escenario no es que se destruya la inversión inmobiliaria propiamente tal, sino que hay que tener más resguardo. Hay que tener algún fondito de emergencia de que cubra 3, 4 meses de dividendos. Hay que ser más precavido. O sea, creo que Cristóbal lo contó muchas veces. Él cuando empezó a comprar propiedades no tenía ni para tomar jugo en la casa. Eso lo contó Cristóbal en varias oportunidades porque claro, era todo para la inversión inmobiliaria. Y eso pasa. O sea, si vamos a invertir en inmuebles, yo creo que hay que tener una restricción mayor aún en este escenario de alza de tasa. Así es. Que ya fue el alza de tasa. Yo no creo que las tasas sigan subiendo. De hecho, el Banco Central dijo que ya estaban en el borde superior de la tasa. Salvo que la inflación siga descontrolada. El indicador de noviembre es un mal indicador, pero hay que ver cómo evoluciona los próximos meses. Si la inflación se empieza a controlar, la tasa no va a seguir subiendo, está en el techo. Eh, y ese es otro punto importante. Porque hay personas que compraron en verde o compraron en blanco el 2020 o 2019 y están recibiendo hoy día. Y esas personas deben estar súper urgidas porque dicen, chuta, me compré un departamento del 2019 bajo la promesa que hace mucho broker inmobiliario la propiedad se paga sola. Y Correcto. resulta que voy a recibir la propiedad en unas condiciones que no se me paga sola ni por si acaso. Sí. Entonces, ¿qué hace esa persona que está obligada a escriturar? Esa persona que está obligada a escriturar Ese va se va a necesariamente a arrepentir. tener que apretarse. Se va a O sea, arrepentir en algunos casos. Algunos se van a arrepentir. claro, van a Yo, estar en o contra. sea, si a mí me Saldo negativo. preguntan, si a mí me preguntan qué hacer, yo les diría, y si tienen la capacidad para poder endeudarse, si les dan el crédito hipotecario, yo creo que tienen que tomarlo. Yo también. O sea, sí o sí. Entendiendo que van a estar por debajo. Es que la recompensa va a ser en el futuro. Yo estoy seguro que si Claro. tú le preguntáis a esa misma persona 10 años más o 20 años después y le pregunten, oye, ¿cómo fue tu decisión? ¿Te va a decir, me equivoqué o porque no la compré? O va a decir, sí, es verdad, fue un acierto. Porque en verdad, independiente si tú tengáis saldos negativos, tu crecimiento del patrimonial va a seguir siendo. Se va a construir. Va a haber un crecimiento, va a ser así. No van a haber ingresos pasivos, pero sí van a haber
crecimiento de patrimonio pasivo. Sí. Ahora, algo muy importante, la inversión inmobiliaria no se acaba cuando se escritura la propiedad. O sea, esa persona que escritura ahora tiene que seguir mirando cómo diablos van las tasas de interés, porque lo que va a tener que hacer es renegociar. Cuando bajen las tasas de interés, tiene que salir a renegociar. Exacto. Y es tan Entonces simple empieza como a llamar al pasar- ejecutivo y decirle, oye, quiero renegociar la deuda. Y el ejecutivo te va a decir, ya, vaya a firmar la notaría y le bajo un 1%. Así de sencillo. Claro. ¿Qué es lo que hemos dicho muchas veces? ¿Cuáles son los mejores amigos? El contador, el abogado y El ejecutivo cuenta. el El ejecutivo. ejecutivo. Claro. Entonces, esa persona que hoy día está escriturando en estas condiciones que son malas para el inversionista inmobiliario, tiene que considerar que en el futuro puede renegociar. O sea, cuando empiecen a bajar las tasas, hay que, oye, vamos a ir a renegociar y dejarse de joder y renegociar. Así es. Yo he conocido personas que compraron una propiedad con una tasa de interés inicial nefasta y lo mantuvieron toda la vida, perdiendo un montón de capital simplemente por no ir al banco a renegociar. Y es un El banco es trámite tu amigo. tan sencillo como preguntar. Tú llamas al ejecutivo y le preguntas. Y dices, ya no te preocupes, anda a la notaría y te mando el papelito. Y listo. El banco es tu amigo, pero no porque sea tu amigo hay que regalarle de más. No, po. No, pues por eso tenemos que renegociar. Y se lo dice un accionista banco. No le hagan ganar tanto al banco. Oscar acá dice, pregunta, ¿cómo se hace para comprar la segunda vivienda? Yo compré mi primera y vivo en ella. Ya. Vamos a soltar datos que no quieren que escuchen, que no quieren saber, o sea, los datos que no quiere que demos tu banco. Vamos a contar esos datos. Lo primero que tienes que hacer, tienes que arrendársela a alguien. Sí. Tienes que arrendársela a alguien. No sé si estáis casados, si estáis pololeando. Si estáis pololeando es más fácil, porque se lo arrendáis a tu polola. Y fin de problema. Y se acabó. Claro. Tienes que preocuparte de que esa persona te deposite todos los meses en tu cuenta. ¿Y cómo lo haces? Le mandas tú el montito y que te lo depositen. Eso tienes que hacer. ¿Para qué? Porque 6 meses después vas a poder tú acreditar esos ingresos dentro de tu carpetita Claro. de ingresos para acreditar renta. Eso se hace por un lado. Luego, sumando todas estas cositas, este montito del arriendo, junto con tu renta, tú tienes que pedirle al banco feedback. ¿Cuánto dinero te falta para comprar una propiedad? Eso es súper importante. Y tienes que tener clarito qué propiedad quieres comprar. ¿Quieres comprar una propiedad de 2.000, 2.500, 3.000 UF? Tienes que saber inmediatamente cuál es tu target. Y tú contándole eso al banco, el banco te va a decir, mira, ¿sabes qué? Te falta esta cantidad de pie para que nosotros te podamos dar un crédito hipotecario. Es así de sencillo. Así de sencillo. O también te va a decir, ¿sabes qué? Tu renta no te da, deberías estar ganando este montito. Tal vez si estás casado podrías complementar renta. Hay muchos truquitos que se pueden hacer. Pero eso para empezar. Eso para empezar. Y si es que no ¿Qué? te ¿Algo? dan la capacidad de crédito, algo que podría hacer que es un poco más arriesgado y quizás te va a salir un poco más caro, es el famoso tema de las mutuarias. El salirte, por así decirlo, del radar de los bancos. O sea, la deuda que hoy día tienes Buen con el dato. banco, Buen dato. Pasar la el... refinancia o haces una portabilidad o vuelves a contratar una nueva hipoteca con una mutuaria, sales del sistema bancario y por lo tanto ante los ojos del banco no tienes deuda y puedes pedir un segundo Buen crédito. dato. Ahora, ¿Ya? cuando Más o vayas, menos, sí. cuando vayas a la mutuaria, tienes que ir con estas mismas condiciones. O sea, tienes que ir con la propiedad arrendada. Porque lógicamente te van a evaluar. Y si te evalúan y no tienes los ingresos suficientes para repagar el nuevo crédito, puede que te rechacen la mutuaria. Así que tienes que ir lo más enchulado posible. Sano. Claro. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más que tengo? Lo malo del metro es que si una persona no tiene mucho catch, también le suben las contribuciones. Ya, una vez salió, Santiago dice, estoy leyendo lo que dice Santiago. Una vez salió en las noticias que las personas se les complicaba un poco ese pago, pero al final igual es ganancia. No sé qué, parece que no estaba ahí. Es que, Yo creo que el déficit, el delta se refiere a Santiago, el déficit de arriendo versus dividendo. ¿No? Tiene que ver con las contribuciones. Se Decía me que, fue- claro, te ponen un metro, la propiedad sube, pero las contribuciones te suben igual.
sea, Se valoriza tu propiedad, su Sí, avalúo pero fiscal sube, la contribución es No. marginal. Sí, pero no, marginal. es bajito. Es marginal. Sí, no es para tanto. No es para tanto que te suban las contribuciones. Sí. Ahora, Oye, muy eh, importante, cuando hagan su análisis de inversión inmobiliaria tienen que considerar todos los factores. Contribuciones que tienen que pagar al año, 4 veces al año, ¿ya? Avalúo fiscal sobre 33 millones creo que está ahora, pagan contribuciones. Hay que pagar aseo, de repente hay propiedades que no pagan contribuciones, pero tienen que pagar aseo municipal. Y Sí, po. eso no se considera en el cálculo. Tienen que ver si van a administrar ustedes la propiedad o no. Y si no la van a administrar, tienen que considerar el pago a alguna corredora, alguna empresa que se las administre. Tienen que considerar eventuales vacancias, que algún arrendatario se les vaya, alguna eventual reparación. Y muchas veces uno se queda solamente con el concepto del arriendo dividendo y se olvida que hay otros gastos inherentes a la inversión Claro. inmobiliaria y que te pueden echar abajo la rentabilidad si no los estimas bien. Entonces, ojo ahí con el tema de la contribución, que es recién una patita, pero hay otras que también son importantes. De hecho, yo creo que la mejor forma sería el arriendo por 10 o arriendo por 11, Claro, en vez de arriendo por 12. Porque muchos dicen, claro. calculemos la rentabilidad como arriendo por 12, pero hey, hay que pagar esto y considerar la vacancia. Sí, pero Y ahí por también 11, para mí lo mejor es por 11. exacto. Y y ahí está te la olvidas de todo. tipología. Sí, Porque una tipología de 2 dormitorios, 2 baños, tiene menos vacancia que un estudio, o menos vacancia que un dormitorio y un baño. claro, Entonces, el factor por el cual tenemos que multiplicar va a depender también de la tipología. así Que, por es. ejemplo, un 2 dormitorios, 2 baños me suena razonable por 11. Un dormitorio y un baño quizás por 10,5. Eso. O sea, hay que jugar ahí con el factor y hacer un análisis de sensibilidad. Los que no conozcan de finanzas, análisis de sensibilidad básicamente es considerar todas las variables que existen, echarlas a correr en el Excel, que bajen los arriendos, que tengamos mayores vacancias y ver cuáles son las que más impactan. Acto seguido, determinar cuál es el peor escenario posible y ver si los números dan o no. Oye, Jancito Pero, pregunta, ¿algún abogado que puedan recomendar? Bueno, Oye, estamos buscando yo, abogado. yo tengo un abogado que puede pegar bien al grupo. Se llama Salvador Macluf. Ya, pues, Él que es venga abogado para acá. inmobiliario. Ha escrito estos 3 libros. Es de Viña. ¿Ya? El ABC, el corretaje de propiedades. Escribió eh, Cómo elegir un buen arrendatario y el manual de arriendo para bienes raíces. Él es experto en temas inmobiliarios y en una de esas lo podríamos invitar porque tiene súper buena disposición. buenísimo. ¿Ya? Googleenlo ahí, Salvador Macluf. Estamos buscando los amigos oficiales del canal. Los- el abogado, el contador y Sí, el ejecutivo de cuenta. él es experto inmobiliario y su hermano también, bueno, el Para abogado que no... Macluf tiene una gran trayectoria, así que ahí pueden ver otros temas. No me había olvidado que existe. Tremendo, tremendo dato. Mauricio Arena, ¿se puede complementar renta con un hermano? No lo sé. Eso no lo sé. Sé que con la pareja se puede. Yo he Siempre conocido siempre cuando tengan algún pololos. vínculo. No, pero tienen Yo, que tener un vínculo para que para que puedan ser yo, pololos. yo he conocido pololos que han Pues sí, pedido pero pololos, complementarlo, solo pololos. solo pololos, cero Yo compromiso, creo que nada. sí. O sea, si la propiedad queda a nombre de 2 personas, Al final la y las dos garantía es la misma. personas, la Ya. garantía es la misma. Creo que tiene que dar a nombre de los dos. O sea, tú puedes Ya, pedir por, Tiene que el por- que garantizar. por queráis. ejemplo, el departamento que compré con mi señora, me pidieron el certificado de nacimiento de mi hijo. ¿Cachai? Entonces, Sí, lo que pasa es que también depende de la época en la que estamos. O sea, en esta época donde los bancos se están resguardando y están poniendo altas condiciones, probablemente creo yo que hoy día no es una opción. Esto que yo te digo fue hace un par de años atrás, entonces puede que haya claro, cambiado. Y muy importante que cuando uno complementa renta, el, la deuda, el pasivo, queda al 100% a nombre de los dos. O sea, si el banco les da 100 millones de crédito, no es que en tu situación de deuda van a aparecer 50 y 50, van a aparecer los dos con 100. Entonces, ojo con complementar renta. Yo diría que es la última opción la última opción, porque te, claro. te corta las alas a nivel crediticio. Sí. Pero en algunos casos no queda otra nomás, pues. Sí, Pero bueno, Exacto. yo la verdad me mandé, yo siempre les cuento que de todos los condoros que hice, que me mandé, aprendí todo. Entonces, por eso es parte del juego.
Y claro, ni en entremedio me pasó eso, porque tenía la forma de renta, de poder sacar financiamiento. Era esa. Mm. Mira, y Mariano nos dice que logró sacar una propiedad complementando con su hermana. Entonces, Mira, Sí, se pues está se puede. bueno. tiene que poder. Sí, se puede entonces. Echando a perder se aprende mucho, ¿eh? Ganándose Ma- con dólares se aprende mucho. Michael dice, ¿qué opinan de comprar una propiedad en verde al contado para congelar el precio de los F el día de hoy? Mira, No ¿sabéis se, no qué? se, no, no se congela el precio de la UEF. Se congela el Eh, precio de la propiedad, pero no el precio de la UEF. Claro, no, se no, no, congela no, el precio de la propiedad claro, en pesos. pero no, pero por ejemplo, si él pagara, supongamos que una propiedad de 3.000 UF, si él abonara completamente las 3.000 UF en la inmobiliaria hoy día, él pagaría las 3.000 UF el día de hoy. Sí, pues, porque la pagó completa. Claro, Pero si una persona compra una propiedad, por ejemplo, en 2.500 UF, hagámoslo sencillo, 20% de PIB, 500 UF. ¿Ya? Y lo que hace es congelar el precio, congela las 2.500 UF. Y no, va a ir, sí, pues Sí, se congela el precio. porque está no, promesado, está no, escriturado o sea, 2.500 pero UF. se congela el precio de las 2.500 UF, po. Se congela las 2.500 UFs, pero Sí, no se solo eso. congela la UF. No, pues no se No se congela congela la UF. UF. No. De hecho, lo que va a pasar, porque yo compré así, cuando Y compré la en deuda verde, queda en UF. O sea, cada vez que estáis pagando el pie, tenéis que pagar, claro, qué sé yo, 10, 50 UF, tenéis que pagar las 50 UFs. claro, pero No es el ojo, monto en pesos. a lo que se refiere Michael es que si compró en verde y la propiedad le costó 2.500 y, por ejemplo, dice ya, voy a pagar 500 UF en cuota, Claro. el precio que congeló son las 2.500 UF, que él va a ir pagando y de hecho él va a dejar probablemente los cheques. X cantidad de cheques voy a inventar, de 300.000 pesos. Pero cuando llegue el final del periodo de pagar, la inmobiliaria lo va a llamar y decir, Michael, usted pagó 500 UF, pero por corrección monetaria le falta un delta por pagar. Exacto. Exacto. Y lo tiene que pagar al final. Entonces, lo único que se va a congelar es el precio de la propiedad de 2.500 UF, que al momento de entrega puede ser 3.000. Ya, él congeló las 2.500, no congela la UF a 35.000 pesos. Exacto. Eso pasa. Eso. Tal cual, tal Sí, cual. no sé, Michael, si te conté una mala noticia. Ahora, Contamos una mala noticia. no, pero yo creo que yo sé para dónde va el tema de Michael. Pero ¿sabéis qué? Pero mira, fíjate que él Deja terminar, pero pregunta. déjame terminar, Víctor, porque sabéis que acá hay un tema súper importante que es el tema de comprar en verde. Porque no es lo mismo pasarle el 20% que corresponde al pie de un departamento en verde que tú estés pasando de forma mensual, una parte de un pie, que pasarle todo el contado. Porque tú no sabéis qué va a pasar con ese proyecto. Si no se llega a materializar el proyecto, si no le dan el permiso municipal para poder vender las propiedades, para poder entregar, puede que tengamos un problema mayor. Entonces, por eso yo creo que hay que tomárselo con calma el tema de los departamentos en verde, porque sobre todo si vaya a pagar al contado. Sí, pero De hoy en hecho, día es mucho mejor en cuota. existen pólizas de seguro. Que cuando tú pagas el pie o la propiedad completa, quedas asegurado si es que la inmobiliaria quiebra, ahí el seguro debería responderte. Claro, entonces es muy Pero sería un importante. dolor de cabeza, pues igual, pues. Sí, obvio. O Sí, sea, pues, si te sí. llega a pasar una cosa así, aunque tengáis seguro, no vais a poder dormir un par de días, pues. Correcto. Ahora, ojo que aquí Michael pregunta, comprar la propiedad en verde al contado, no habla de el pie. No, pues, no ¿Ya? habla del pie. Supongamos que tiene el 100%, él tiene las 2.500 UF, las tienen al contado. Y No ahí, reajusta nada. claro, o sea, pagas al precio de la UF de hoy y ahí quedó. Y ese va a ser el precio, y Claro, ese va a ser el monto de tu inversión para toda la vida. claro. No sé si se 2.500 referirá a eso. UF a UF O 35.000. sea, No yo tiene lo que inspección haría, justa. Pues ya yo lo que pagó. haría para que sea Correcto. bien, yo la trataría de pagar lo menos posible a la inmobiliaria, lo menos posible, Claro. lo menos posible. Metería todo el dinero en un depósito en UF y el día de la escrituración uno paga con un vale vista. Fin del Sí, problema. sí, lógico. O sea, pagar al contado No en le verde pasáis, no no le tiene pases de más, no le pases de más plata a la inmobiliaria. por Pásale lo ningún justo y motivo. necesario. De Exacto. hecho, para comprar en verde hay que comprar en inmobiliarias que tengan una trayectoria
larga, que sean inmobiliarias serias, te lo cuento, si bien eso no es garantía de que la inmobiliaria no pueda quebrar, pero sí te minimiza el riesgo. O sea, yo no compraría personalmente en verde en una inmobiliaria que está recién partiendo. De Claro. hecho, a mí me Personalmente no lo pasó, haría. como anécdota, yo estoy con un proyecto paralizado, porque la constructora se tiró a quiebra y la inmobiliaria no encuentra una constructora que le haga el proyecto, Guau. ¿ya? Yo afortunadamente no pagué el pie porque yo lo dejé comprometido para fin de año, y me dijeron que no hay póliza de seguro, así que dije, no voy a pagar. Y estoy en eso, estoy esperando. Me ¿Y dijeron que perdiste la reserva nomás? 100 lucas. no, hasta ahora no he perdido nada, pero Pero, ¿y se, cómo sup- está? Pero está ahí, se pero supone que había ahora en reservado. 2023 debería salir la constructora. Y en el caso que no salga, claro, no pierdo el pie. Ya, Pero entonces puede pasar, Mm. puede puede pasar. pasar, claro. No, Y no cáchate solamente que. eso, sino que es todo el costo de oportunidad que tuviste. O sea, imagínate un proyecto paralizado 1 o 2 años, donde quizás pagaste el pie y aún así te lo devuelven. Pero Yo le. ese dinero tú lo pudiste haber rentado en otra cosa durante esos Cáchate dos que. años. Déjame contarte una anécdota, todos los que están. Cuando yo estaba metido en el tema de comprarme una propiedad, o sea, yo cuando llegué de China, me puse a trabajar, ya tenía una propiedad que era donde estaba viviendo yo. Yo tenía clarísimo de que lo único que podía acelerar el proceso de libertad era la creación de patrimonio. Entonces me tenía que comprar 2 propiedades, al tiro, muy rápido. Y me puse a buscar propiedades acá en Viña. Pensando también con la experiencia que tenía de haber estudiado acá, de haber arrendado a estudiantes. Tenía todo eso metido en la cabeza. De tal manera de que yo dije, ya, vamos a arrendar de marzo a diciembre. Y en diciembre, enero, febrero, veraneante, ya sé. Eso tenía en la cabeza. Y resulta que mi mamá se había comprado un departamento hace unos 5 años antes, en una ubicación que está cerca del hospital, en Viña. Y había un proyecto que estaban construyendo al lado, justo al lado de ese edificio. Y yo lo fui a ver. Y resulta que cuando fui a verlo, les pregunté, ya, oye, ¿qué tal los proyectos? Ya, súper bien. Mi mamá me dijo, no, es que tenéis que comprar acá porque resulta que a ella ya había tenido le había ido súper bien con el departamento que compró en ese sector. Y yo dije, ya, pucha, voy a tener el mismo resultado entonces. Y resulta que cuando estaba ya como cerrando el tema, ya, ¿cómo cerramos la cuestión? Y me dijeron, ya, tenemos que traer cheques. No, no manejo cheques, tarjeta de crédito. Le dije, no, es que no aceptamos tarjeta de crédito. Ah, entonces me voy. Bueno, eso es lo que me salvó. Porque resulta que hasta el día de hoy, el sitio está pelado y han pasado 10 años. Está Oh, vacío. Y estaban vendiendo departamentos en ese mismo sector. chuta, O sea, me salvó eso. Me salvé de eso. mira. Me salvé de Brígido. eso. O sea, puede pasar. O Puede sea, pasar. no es. Puede pasar. O sea, yo tuve la suerte de que compré en 2 proyectos. Y yo compré en blanco. En Viña compré en blanco. Y tuve la suerte de que se estaba construyendo, se construyó y todo bien. Pero puede pasar. Puede pasar. Así es. Adrián dice: yo saqué un depa complementando renta con mi polola, sin hijos ni nada. En el banco Joteban. Compramos en un Cyberdeal. Ah, ya. Entonces ya. Se puede entonces. Se puede. Se puede, Se puede. Se puede. Ya, más preguntas. Estamos esperando preguntas. Ya estamos en la fase de preguntas. Estamos en la fase final. Sí, mira, yo mientras salen las preguntas, les quiero compartir un mensaje de calma. Si bien la inversión inmobiliaria se ha visto bien afectada, los precios tan caros, las condiciones crediticias tan malas, todo esto es cíclico, ¿ya? Es cíclico, la gente necesita vivir en algún lugar, la inmigración sigue aumentando en Chile, los precios de los arriendos siguen subiendo. Bueno, Álvaro el otro día contaba en su viaje a Europa que los valores de arriendo allá están No, olvídense. 3, 4 Locura. veces más y lo más probable es que nosotros vayamos para allá. Entonces siempre es buen momento para comprar inversión inmobiliaria, pero es muy importante que hagan su análisis. Yo he visto muchísima hoy día publicidad y tema con los brokers, que está bien, que te traen un pack de propiedades, pero resulta que quizás ese es el 10% de toda la oferta que hay disponible. Exacto. Investiguen, por ejemplo, los usados. Hoy día los usados son una tremenda oportunidad. Investiguen formas
de hacer acuerdos directos, personales, y si hoy día van a sacar una tasa muy alta, no importa, porque el día de mañana, esperemos, cuando bajen, pueden refinanciar y no hay problema con eso. Sí. No se olviden nunca que la inversión inmobiliaria no se acaba cuando escrituraste. Y no solamente procesos de arriendo, sino que hay que seguir haciendo cosas con los bancos después. No se olviden, por favor, jamás de eso. El banco eh, puede cambiar las condiciones de tasa. De hecho, lo ideal es ir traspasando deuda de un banco a otro para poder ir mejorando condiciones crediticias. O sea, hay mucho trabajo de postventa también que hay que hacer como inversionista. Exacto. Eso es lo que a mí no me gusta tanto en la inversión inmobiliaria, porque en ese sentido soy más flojo. Me gusta más comprar acciones y las compré y me olvidé y recibo los dividendos. Eh, pero para creación de patrimonio, la inversión inmobiliaria tiene una ventaja muy grande, que es el apalancamiento, pero ese apalancamiento no es gratuito. Ese apalancamiento conlleva, para hacerlo bien como inversionista y aumentar nuestros puntos de rentabilidad, conlleva un trabajo extra. Alejandro dice, desde cabro chico que vengo escuchando que se va a salir una ley para recuperar la casa rápido si el arrendatario no paga. ¿Habrá salido algo nuevo? No tengo idea. Tengo entendido que está la ley está en trámite, pero ya estaba como casi cerrado ese tema. ¿Tú cachai algo, Víctor? Yo recuerdo que salió. De hecho, vi una noticia el otro día del Diario Financiero que decía que las demandas por impago habían subido no sé cuánto gracias luego de la aprobación de la ley. Me acuerdo del titular, entonces estoy enterado que sí, ya está vigente. Ley devuelve mi casa se llama. Sí, eso. Y ley devuelve mi casa, Está incorporada las modificaciones de la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, reforzando el derecho de los arrendadores. Ya, sí está publicado algo. No tengo nociones de qué trata completamente. Eso ojalá sea también para locales comerciales. Tuve un amigo que tiene un local comercial que lo transformó en panadería. Lo arrendó el 2018. Todavía no le pagan ni un arrendo. ¿Y no lo puede sacar? Wow. No, bueno, tampoco voy a entrar en detalle en las capacidades de gestión que ha hecho esta persona, pero lleva 4 o 5 años sin recibir renta. Wow. Oye, Nicolás nos pregunta, hola, buenas chicos, me gustaría educarme más sobre inversión inmobiliaria, algunos libros para poder estudiar más del tema. Un abrazo. ¿Cachan de libros? Yo libros no cacho de inversión inmobiliaria. Yo tengo 4 libros en mente. El primero, que no lo vas a encontrar en ningún lado, es este, Cómo invertir en propiedades en Chile. ¿Ya? Este es prácticamente una reliquia. Salió Yo hace lo tengo, muchos años. es el morado, ¿no? El moradito, sí. Sí. Este lo escribieron unos chilenos, pero sacaron muy pocas copias. Por si Daniel acaso. Brown. Daniel Brown me suena. Sí. Tiene una academia. Daniel Brown, Hernán Herrera. Tiene una academia inmobiliaria. De educación inmobiliaria. Así Sí, es. yo estaba allá. He Ese ido uno. a El algunas otro, charlas. que a mí me ayudó muchísimo cuando empecé, es este. Los secretos de la inversión inmobiliaria de Felipe Yaluf. ¿Ya? Cuando nadie hablaba de estos temas, este fue el libro que a mí me ayudó muchísimo. Es un buen libraco. Y después está la versión de bolsillo, un poco más resumida, más directo al Felipe hueso, que Yaluf. se llama La inversión inmobiliaria sin secretos. Felipe Yaluf. Búsquenlo en Instagram, aparece. Y el cuarto es el famoso que está en el grupo de Telegram, para todos quienes nos están viendo, Un inmueble al año no hace daño, de Carlos Devi, un colombiano que vive en Estados Unidos, que es otra visión totalmente distinta de la otra inversión realidad. inmobiliaria. Sí, otra realidad distinta. Pero igual te abre un poco la mente a que no solamente es comprar, arrendar o comprar y vender. ¿Ya? Habla de temas subarriendos, reparaciones, propiedades financiadas con el dueño, hipoteca inversa. Entonces es bien interesante para ampliar un poco el espectro. Pero estos que están acá a mí me ayudaron mucho en su inicio. Buenos libros. Sí. Buenos libros. Ahora, nada te va a enseñar tanto como la experiencia. Eso, no, claro. O sea, léanse el libro, pero lo más importante es tomar acción. Ahí es donde más se aprende. Sí, absolutamente. Practicarlo es siempre lo mejor. Brujo, pregunta. Brujo. Bueno,
pregunta, dice, buenas tardes. ¿Qué hacer frente al aumento de los dividendos? Sofoca de forma lenta. ¿Será recomendable pasar la deuda a pesos? Pero es que, mira, lo que pasa es que esto por una cosa, si la pasas a pesos sí o sí, va a tener el mismo problema. De hecho, va a ser más caro. Va a ser más caro. Y te lo digo así, hay que traspasarle el costo al arrendatario. Es lamentable. No hay otra forma que no te pueda doler. Ahora, ojo ahí, porque voy a ser pájaro mal agüero, pero en un escenario de recesión económica, no necesariamente vas a poder traspasar toda la deuda al arrendatario. Si bien es razonable que uno diga, ¿saben qué? Hay que subir el arriendo. Obvio, hay que subir el arriendo. El punto es, en una economía tercermundista con recesión económica, ¿el país aguanta subir los arriendos? Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba dando antes, que coticé cuánto debería ser el dividendo que debería pagar el eventual comprador del departamento que estoy vendiendo. 690.000 pesos. ¿Es factible que en este país un departamento de 48 metros cuadrados tenga sosteniblemente un arriendo de 690? Yo siento que no. ¿Ya? Y he vivido de lo más transparentemente posible. Yo siento que no se puede traspasar completamente el valor de arriendo al arrendatario porque el mercado laboral no va a pagar esos arriendos. O sea, en un escenario de recesión donde va a haber contracción económica, la tasa de desempleo va a aumentar. Y con escenarios de tasa de desempleo aumentando, lo más natural que ocurra es que los salarios reales bajen. Entonces, ahí es donde personalmente tengo este cortocircuito de decir, sí, y hay muchos brokers que con la intención de vender, dicen, sí, pero obvio, si el arriendo se traspasa. Sí, obvio, se va a traspasar, pero no se puede traspasar 100%. Entonces, lo que yo creo es que básicamente hay que, y es la parte fea, va a tocar bailar con la historia fea de esto. Hay que ser más ahorrativo en este escenario, apretarse un poco más el cinturón, porque no es una situación económica de bonanza en la cual podamos simplemente traspasarle íntegramente el costo del alza de la inflación al arrendatario. Y otra cosa, otro escenario que es bien interesante, y aquí yo sé que Cristóbal me va a querer pegar, es prepagar, bajar dividendos. O sea, primero tienes que evaluar en qué etapa estás. Si tienes, por ejemplo, contemplado vender la propiedad, estás usando el apalancamiento y todo lo que hemos hablado es parte de tu estrategia, quizás, como dice Álvaro, hay que ponerse todos los meses y asumir que esa plata que estás poniendo la vas a recuperar después. Pero, por ejemplo, si ya estás en un barrio consolidado, te da buenos flujos, a lo mejor, no sé, ya llevas varios años pagándola y la quieres mantener por mucho tiempo, una opción puede ser ir prepagando. O sea, colocándole más plata, ¿ya? Y como consecuencia que el dividendo baje para que te empiece a dar. Eso te va a dar una pequeña rentabilidad, pero también te va a quitar poder adquisitivo, te va a quitar el poder del apalancamiento y todo lo demás. Pero ahí tienes que elegir. Gano flujo Claro. a costa de menor rentabilidad o maximizo la rentabilidad poniéndole un poco de plata por un par de De años. hecho, tengo un video donde hablo de ese tema. Donde no es ni Sí, siquiera verdad. necesario ir a buscar, lo planteo así, no es necesario ir a buscar acciones que tengan tremendas rentabilidades o inversiones de tremenda rentabilidad cuando lo tenemos ahí en la casa. Prepagar la Sí. casa nos puede dar tremenda rentabilidad y no tenemos idea. Así es. De hecho, en el ejercicio UF más. claro, en el ejercicio que calculé, el prepago me da un 6% de rentabilidad. En Real, UF, rentabilidad real. Claro. real. Era bestial, po. O sea, no había dónde perderse. Mejor meto la plata ahí. Y además se duerme más tranquilo también. Claro. Sí. Entonces, O sea, el día de mañana, si por ejemplo ya están subiendo los arriendos, los dividendos, nadie puede arrendar, se te va una persona, chuta, por lo menos bajaste tu dividendo, puedes hacer frente de mejor manera y depende de tu perfil de inversionista también qué tanto riesgo quieras correr. Por ejemplo, yo en el momento en el que estoy ahora, prefiero prepagar que comprar una nueva propiedad, pero esa es mi situación particular en un escenario específico. Y esa es una opción de ir bajando dividendos, bajando y aumentando el flujo, el flujo, el flujo. Así que también es sí, una pues, opción ahí a considerar, a evaluar. lo importante es que todos los caminos llegan a Roma.
Eso. Pero hay que meterse en un camino. O sea, eso sí o sí, hay que empezar a caminar. Sí. Aquí Ron nos dice, yo me tuve que gastar como 2 palos de mantenimiento de un departamento. La garantía con cueva cubrió unos tarros de pintura. Nunca más me meto en otro departamento. Oye, esto es parte del juego. Eso que estáis viendo ahí es parte del juego, pero tiene recompensa. Tiene recompensa, sí o sí tiene recompensa. Yo la otra vez también, no sé si les comenté que tuve que remodelar un departamento, o sea, remodelarlo, pintura y hacerle arreglo, me costó en total 1.200.000. Y nada, pues ni siquiera reclamé, porque sabía que era parte del juego. Y eso va a Ahora, pasar, por lo menos cada 5 años va a pasar eso. O sea, tenéis que estar preparado para eso. Cada 5 años más o menos vais a tener que gastar esa cantidad de dinero. A no ser que lo tengáis en un Airbnb, porque ahí vaya a mantener el departamento impecable todo el tiempo. claro, y por eso es tan importante algo que hemos conversado en otros capítulos, es que la rentabilidad financiera tiene una importancia muy similar a la rentabilidad mental. O sea, si una persona lo va a pasar mal porque hay que estar haciendo remodelación y todo el cuento, quizás la inversión inmobiliaria no es para esa persona. Y porque pasa mucho que empezamos a invertir pensando en qué es lo que me va a dar mayor retorno. Y evaluamos quizá el riesgo financiero, pero no necesariamente estamos evaluando el riesgo mental. Hay otras personas que la bajada de precio de las acciones las destruye. Yo me he dado Eso. cuenta que yo lidio muy mal con problemas con los arrendatarios. En el sentido de que soy corazón de abuelita, ojalá que no estén viendo esto, pero soy corazón de abuelita. Hago cosas que atentan contra la rentabilidad financiera. Sin embargo, en acciones, cuando bajan de precio, yo estoy carreteando, estoy feliz, porque soy comprador, no soy vendedor. Entonces, yo creo que la rentabilidad financiera es importante, pero la rentabilidad mental también. Y por eso es importante conocer cómo soy yo como persona para saber en qué diablos me conviene invertir. Porque ganar un Así par de es. puntitos más porcentuales, si lo vamos a pasar pésimo, creo yo que hasta cierto punto no tiene tanto sentido. Así es. ¿Sí? Nosotros pasamos por el mismo proceso. Partimos todos súper entusiasmados con la inversión inmobiliaria aquí y allá. Llegó la pandemia, tuvimos nuestras primeras grandes vacancias, arreglos, gente que se iba, no pagaba los meses, no pagaba los gastos comunes. Empezamos a vivir lo que nadie te cuenta, porque claro, el papel aguanta mucho, el Sí, lo que número el broker no te bonito, cuenta. El broker ¿sí? no te lo cuenta. No te cuentan que hay Broker gente que se digital. va a ir, ¿sí? Claro, no te cuentan esa cuestión, po. Te Exacto. Y cuentan, te ahí cuentan lo bonito. lo bonito, claro, pero en las malas se ven el tipo de inversionista que uno es. Y Sí, efectivamente pues. nos pasó lo mismo. Es como, ya sabes qué, nos cansamos de las propiedades. Lo primero que hicimos fue delegar el 100% de la gestión y eso, por supuesto, que atenta a la rentabilidad. ¿Ya? Nuestra rentabilidad extraordinaria de casi un 11-12% bajó a un 6, 5, que igual sigue siendo buena, pero es casi la mitad. Y luego fue como, ya sabes qué, vendamos y vámonos a otros instrumentos. Hoy día, acciones, por ejemplo, lo que decía Álvaro, cuando bajan. Ahora, tampoco me ha tocado bailar con la fe en acciones y que un año la empresa reparta cero. Son Sí, no, también a mí cosas sí. que... Pero es A mí difícil. sí y no me molesta. En lo personal no me molesta. Por eso es súper importante conocerse. Sí, Eh, yo creo que muchas personas que están en esto de la inversión, que partimos invirtiendo, después inevitablemente transitamos por un camino de desarrollo y crecimiento personal. De hecho, esto va muy de la mano, porque empezáis a pensar en otras cosas también. mm. Empezáis como esta filosofía de vida acerca de lo que son las inversiones. De hecho, el costo de oportunidad fue un factor importante para nosotros, porque cuando partimos teníamos nuestro trabajo, ¿cierto? Era colocarle plata. Bien, teníamos tiempo, por así decirlo, para administrarlo. Pero hoy en día que una persona te llame en la mitad de una sesión, donde la sesión le sacáis 20 veces más que lo que te da el arriendo o el delta del arriendo, al final te quita tiempo para desarrollar otras actividades que son más rentables. Mm. Entonces, el tiempo también que le vas a dedicar influye mucho, ese como Y, desgaste mental. y energía mental. Exacto. Pero, por ejemplo, para mí, cuando un arrendatario se va, era un problema inexistente. Pero se fue el arrendatario y ese problema pasa a ser top uno en mi lista de problemas. Claro. Y un problema del cual no tienes tanto control. Claro, a mí me molesta. A Cristóbal, por ejemplo, era lo mismo. Sí. No sé si te da lo mismo, Cristóbal, pero te afecta menos. Entonces,
Es que ya Cada lo tengo inversionista- manejado, ya tengo Por eso. trabajado todo eso. Por eso, cada inversionista es Eh, distinto. incluso te podría decir que me alegraría si alguno sea. No, me imagino. Pues, como les decía, cada inversionista es distinto y cada persona tiene que conocer cuál es su forma de invertir. Y creo que los canales de YouTube, por lo menos nosotros intentamos hacer eso, más que contar todas las maravillas que existen. Oye, toda inversión va a tener un problema y tiene ventaja y decide tú si te gusta o no te gusta. Exacto. Creo que esa es una función muy importante que tenemos que tener las personas que en algún momento se nos ocurre hablar en público respecto a finanzas. Así es. Porque hay mucho de que sí, todo es lindo, todo es maravilloso, hazte rico con $200 en acciones, haz crecer tu patrimonio con no sé qué, aparecen unos brokers por ahí bailando y te dicen que todo es jauja y la cosa no necesariamente es así. Hay que ver cuál es el incentivo también que tiene la persona que está detrás. Pero tampoco es para desmotivarlo. No es para desmotivar. Es para que tienen que saber bien en dónde se meten. Es como cuando jugáis la pelota. O sea, te puedes lesionar, pues. De repente te pegan una patada y hasta ahí llegamos, pues. Sí, pero no es para desmotivar, es para saber la realidad. Claro. ¿Qué es lo que O pasa? sea, O sea, al final, jugáis igual la pelota porque te gusta, pues. Pero sabéis que como te andar puede en llegar una moto. patada. Claro. el que anda en moto sabe que se puede matar. en cualquier Sabe que segundo. se puede matar, pues, lógicamente. Entonces, aquí tienen que saber cuáles son las consecuencias de estar metido acá. Pero una vez que uno lo entiende y uno tiene contemplado, y mira, por ejemplo, Ron que cuenta eso, 2 millones. O sea, si tú sabís que cada 5 años, te digo, hasta cada 5 años pasa este caso, de que el departamento te lo entregan hecho pedazo. Entonces, tú ya sabís, pues. O sea, la primera vez que estaba hecho pedazo fue porque yo lo dejé. Entonces, esa fue la primera vez. Y después las siguientes veces tuve que... Porque ya cumplí 10 años con ese departamento. 10 años. La siguiente vez tuve que volver a arreglarlo, pero ya fue mucho más simple porque en la primera vez tuve que sacar el papel de comural porque estaba destruido. Y sacar el papel de comural que era pega, tremenda pega. Pero ahora ya es mucho más fácil. Una manito pintura. Sí. ¿Qué? La encimera. Se echó a perder la encimera ya. Se cambia la encimera. Y lo otro es el modelo de negocio inmobiliario que tienes, porque no es lo Sí, mismo pues arrendar cambia lo diario, mismo. arrendar marzo-diciembre, arrendar año corrido, arrendar amoblado, ¿no? Entonces, cada uno de los distintos modelos de inversión inmobiliaria tiene sus distintos desafíos y también sus distintas ventajas. Entonces, y eso también es parte de conocerse como inversionista inmobiliario. Sí, po. Sí. O sea, ese gran retorno que hemos hablado, que tiene el apalancamiento, tiene un costo también, Tiene un Claro. que costo. son estos problemas. Pero, o sea, ley financiera, mayor riesgo, mayor retorno. Pero aún así yo creo que lo vale. Yo también creo. Desde el Lo punto de vale. vista numérico, Sí, desde lo el vale. punto de vista numérico, no tengo ninguna duda que es el mayor Lo acelerador. vale. Y por En el ejemplo, Excel es el mejor. y yo te digo una cosa. Por decirte, yo, el departamento que tengo en el centro de Santiago, ese tiene seguro de cesantía. Y ni te explico lo maravilloso que es. Porque claro, Extraordinario. yo lo he cobrado 2 veces. O 3, no sé. Pero ya lo he cobrado. Lo he cobrado más de una vez. Y son 6 meses que te pagan el dividendo. Y con 6 meses de dividendo, ¿qué así? Pagáis todas las reparaciones. Porque ahí tenéis infinita rentabilidad. Es Sí, súper o sea, reparador. Po. Y cáchate, y si ese departamento más encima lo tenía arrendado, o sea, son 6 meses gratis que te están pagando. Así es. maravilloso, maravilloso. No, sí. Negocio inmobiliario numéricamente es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. O sea, desde ese punto de vista no hay nada que decir Así que, respecto al Ron, inmobiliario. con fuerza, ánimo, levanta la frente nomás y que venga el siguiente. Oye, lo Los otro desafíos te van a importante ser grandes. Estos desafíos es- te van a ser más grandes. Los a eso quería problemas, llegar. estos problemas te van a ser mucho más grandes. Así que dale para adelante. Siempre Ignacio es mejor estar pregunta, invertido que no, porque ya sea que te vaya bien o mal, vas a aprender claro, muchísimo más que un curso, que un libro, que lo a que mí sea. hay un dicho que a mí me gusta. Siempre tú tienes que mirarte al espejo en la mañana y decirte, soy más grande que mis problemas. Bueno, Es muy bueno eso. Hola, consulta, ¿el CEFIN Renta genera el crédito tributario al igual que las acciones? No, porque
porque los fondos tienen tratamiento tributario distinto. Claro. Los fondos no pagan impuestos de primera categoría. ¿No? Desconozco bien el detalle, pero yo imagino que no son iguales que las acciones. No sabía, no caché. Pero no estoy 100% seguro. Ahí Ya. necesitamos un abogado, pero yo me imagino que no. Ya. Tengo entendido que no también. Mañana tengo reunión con el abogado. Ahí Pregúntale. vamos. Tenemos a las 3 de la tarde. A ver qué me dice. ¿Con Max Cerecea? Sí. Sí, ahí vamos a discutir sobre el podcast. Perfecto, me parece. Así que a ver qué tal, qué pasa. ¿Qué pasa en eso? Ya, muchachos. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Buenísimo. Oye, tengo a mi hijo solo. De hecho, me llamó delante, estaba saliendo de la ducha. Entonces por eso me tuve que ir para asistirlo. Pregunta, ¿qué tema les gustaría la próxima semana? Ah, pero ya habíamos hablado con Víctor. Mientras tú estabas Tenemos ahí. un buen tema. Sí, teníamos un buen tema. Ah, perfecto. Ya. Ya. Muy buen tema para cerrar el año con todo. Vamos. ¿Cómo era? Te digan el título ahora para el fondo, para ver si la... Vamos si a la- hablar, dado que estamos en un hito importante como es el cambio de año, vamos a hablar sobre metas. Vamos a hacer Perfecto. una rápida evaluación de nuestras metas y un poco más conversación y cómo establecer metas para el año. Perfecto. Maravilloso. Buen tema. Exacto. Y atingente a la fecha. Así que los esperamos a toda la próxima semana. Súper. A ver si tengo. Voy a leer la última pregunta para no. Sobre las contribuciones subieron. Brujo está diciendo acá. Sobre las contribuciones subieron 260 a 400. Pero, ¿qué propiedad? ¿En qué comuna tenía esta propiedad? Y debe ser como de 4 dormitorios. Ahora, Es si que eso pasó, eso es porque pasa. probablemente la propiedad subió mucho también. Pero es que. Pero las propiedades No, pero chicas por no las. concepto- Pero mira, yo tengo una propiedad que siempre me ha dolido, pero me duele el alma. Es el dúplex, el que siempre les comento. Las contribuciones me salen lo mismo que un dividendo. Exactamente lo mismo. Es una locura. Las 4 contribuciones. Las 4 cada contribuciones. contribución. Las 4 Claro, contribuciones. Y es carísimo. Y claro, es por el metraje, po. Y claro, Sí, está en el centro de Viña. Entonces, buena ubicación. Es por eso, po. Es una lata, po. Pero en cambio, un mismo departamento en una ubicación similar, un dormitorio, excepto. Ah, es por el- ¿Pero qué? Es como que, Es por ¿qué el pasa valor. acá? ¿Qué pasa acá? Pero ¿por qué así como que te pasáis un poquito y ya te destruyen? Sí, porque se paga sobre el monto que no está exento. Entonces, claro, el duplex Claro. debe tener el doble de valor que el otro. Entonces, quizás el otro está en el límite. Claro, del pero si, exento y el pero si dúplex- tuviera dos chicos, no pagaría ni uno. No, pues, porque se suman, pues. Claro. O sea, el duplex es un departamento de inventar, 100 metros. Los otros son 2 departamentos de 50. 50 está debajo y está exento. Claro. Exacto. Entonces, Y se paga de por vida. Esta es la gracia de los impuestos. Qué bonito pertenecer a nuestro Oye, país. ustedes saben con la historia de las contribuciones, ¿no? El dato cultural del día. Las contribuciones nacieron para refinanciar el terremoto de Valdivia. Iba a ser un impuesto transitorio para refinanciar. Ya. Mire, sí. Pero Cuando que- el político te diga, vamos a aplicar impuestos transitorios, arranquen. Es siempre mentira, son siempre fijos. siempre, sí. Son siempre fijos. Ese es el temor del político, porque el político, ¿cómo te va a decir? Te voy a cobrar impuestos de por vía. No gana elecciones, po. Exacto. Bueno, tenemos Pero- la cuestión de las pensiones. Po. Flor de caso. Fíjense. No las van a subir nunca. Nunca van a subir el porcentaje porque es impopular. Es que qué político, hoy día estuve con Sergio Tricio conversando de eso, qué político va a subir, o sea, a hacer algo que es una medida... Lo queman en la y- moneda, po, weón. Obvio, Lo, pues, porque al lo final- queman en la plaza. No, nadie va a subir las pensiones. Po. Porque al final el incentivo del político es distinto de los incentivos de la sociedad. El incentivo del político está en ganar la elección. Independiente del sector político. Pero sí le podemos pasar el costo a los empleadores. Que es lo mismo, pero con otro nombre.
Bueno, ya no deberíamos hablar de política, pero a mí me da una rabia el tema Pero tributario. sí, se paga de por vía el famoso contribución. No, y ojo, si te llegas a morir, si te llegas a morir, el impuesto a la herencia. Es que, pero es que, qué bestial. Te destruyen por todas partes. El impuesto a la herencia, que es progresivo también. Es progresivo. O sea, ojo, hay personas que tienen que vender, reciben una propiedad en herencia y tienen que venderla para poder pagar el impuesto. Sí, Claro. no, ahí, Una ahí locura. conviene hacer De hecho, movidas donde yo estoy viviendo, tributarias. donde estoy viviendo ahora, Sociedad y cosas así. el dueño murió. De hecho, yo le firmé contrato a la señora de él. Pero contrato chamullo, porque no. El dueño está muerto. No lo pueden técnicamente no lo puede arrendar. Claro. Chuta. Y claro, no quieren cobrar no quieren pagar el impuesto a la herencia, al parecer. Si por eso están haciendo todo este show, po. No, sí, es un cacho. O sea, Siguen pagando las contribuciones, como mira, si estuviera vivo, no, nada ha pasado, pero no quieren una pagar el persona impuesto. paga impuestos antes de nacer y después de morir. Cáchate, po. O sea, Benjamin Franklin lo dijo muy bien. Hay dos cosas que son innegables en la vida. La muerte y los y pagar impuestos. impuestos. Todo el resto es variable, pero esas dos cosas sí o sí las tenés que hacer. Aquí Hernando pregunta, si tuvieran al contado para una propiedad de 3.500 F, ¿es mejor comprar al contado o dividir el monto y comprar dos departamentos chicos o dar pie? O sea, tendría que evaluar todos los escenarios posibles. Tendría que evaluar todos los escenarios. Pero lógicamente siempre va a ser mejor apalancarse. O sea, en la teoría, el apalancamiento es la madre de las inversiones. Es que aquí vaya a tener tres respuestas distintas porque los tres tenemos situaciones. Pero lo que pasa y es visiones que distintas. el escenario actual del apalancamiento es muy malo, ¿cachai? Pero si tuviera 3.500 UF, tal vez me apalancaría con un hotel. No sé, pues, una cosa así. Pero es que ya se pueden hacer muchas cosas. Claro, Álvaro te va a decir que quiere invertir en acciones, esos 3.500, porque le va a dar más tranquilidad. Yo tal vez me compraría 4 departamentos. Yo me compraría uno al contado. Tú comprarías unos contados, ¿no? 100%, claro. Flujo. Por eso, o sea, hay tres opiniones distintas. Exacto. Ahora sí, Y aparte- miramos, pues, Y porque aparte, hay formas distintas de inversión, porque claro, yo me imagino que si tú te comprarías el contado, ¿en qué harías con él? ¿Lo meterías en renta tradicional? Claro. yo sé, Yo te leería, sé. me metería. Sí. claro, pero porque ya hay una estructura detrás. O sea, para tener un negocio Airbnb, yo creo que hay que tener cierta economía de escala resuelta. Claro, Que uno no sé si vale la pena. no vale la pena. Ya, entonces, claro, como tú ya tienes varios y administras varios, tener uno más, obviamente, se suple porque ya hay todo un trabajo de gestión que te va a aplicar una economía de escala ahí. Pero Claro. si el primero no tiene sentido, No, creo no yo, tiene sentido. es mejor renta tradicional. Entonces, si se fijan, acá hay tres opiniones distintas y probablemente cada una de las personas que está viendo esto, escuchando esto, tiene una opinión distinta también. Porque decisiones de inversión hay como número de inversionistas hay. Exactamente. Entonces yo creo que No, y al final va a depender mucho de tu tolerancia a la frustración y cuánto tiempo le queréis dedicar. Y en la etapa en la que estás, si estás a punto de jubilarte, ¿te comprarías 2, 3 propiedades con crédito? A lo Ni por mejor si es más acaso. sensato También. pensar, no, lo pago. Que eso igual conlleva un riesgo porque estás concentrando Sí. todo tu flujo en una sola, O sea, en un solo activo. existen muchísimas de esas cosas y no se puede evaluar solamente un solo factor. Yo entiendo que la pregunta que hace Nan tiene que ver con cuál de estas opciones que te está planteando es más rentable desde el punto de vista financiero. Si lo miramos exclusivamente desde el punto de vista financiero, el apalancamiento va a ser más rentable. En la teoría, en el papel te va a decir Claro. que apaláncate. Eso va a decir el papel. Así es. Siempre. Pero la decisión no se toma exclusivamente desde el punto de vista financiero. Hay que considerar muchas variables, no solamente la financiera. Por eso es tan peligroso que de repente hay personas que dan recomendaciones de inversión así a nivel general sin considerar el caso a caso. Podríamos hacer un Sí. curso de evaluación de proyecto. de proyecto. Oye, Podría a ser. Hernán le recomiendo este librito chiquitito. Yo me lo leí en la micro. Ahí habla numéricamente
por qué deberías comprarte 2 propiedades en este caso. ¿Ya? Para que entiendas bien la rentabilidad. Oye, ya para cerrar, porque se están llevando preguntas. Carlos Flores dijo: yo les debo agradecer. Gracias a su contenido en inmuebles logré invertir en un departamento promesado que tenía. Hoy fui a la notaría a firmar la escritura. ¡Bravo! Bien, bien, grande, Carlos. ¡Bravo, Carlos! Esa es la actitud. Vamos, aplauso, aplauso. Ahí tenemos aplauso. Grabado, aplauso grabado. Bravo. No, bien, Carlos, grande, grande. Es- Buenísimo. Ya, Siempre un buen momento para invertir. Ignacio Montesino dice: 3.500 UF da como para un terreno y 8 cabañas. Bueno, depende de dónde las 8 cabañas. También, no lo veo malo. Claro, No lo veo malo. correcto. Ya, chicos y chicas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Otro martes en nuestro podcast entretenido. No se olviden de seguirnos en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.